a encontrarnos, a revisar las estrategias de acompañamiento, de seguimiento a las comunidades, pero particularmente para la defensa de los derechos humanos, de los defensores de derechos humanos, que como usted bien enseñaba, son el eje nodal de cualquier estrategia que quiera implementar un Estado para la promoción y divulgación de los derechos humanos, pues son ellos y ellas quienes se encuentran en el centro. Saludo también al doctor Carlos Medina, que ha sido definitivamente un aliado fundamental para la Defensoría del Pueblo en estos años que hemos tenido la oportunidad de compartir el ejercicio del Ministerio Público, pero particularmente para la Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos, el sistema de alertas tempranas de la Defensoría, que gracias a su iniciativa y a su tesón estamos avanzando a pasos agigantados y contundentes en una estrategia conjunta del Ministerio Público, donde les vamos a incluir a ustedes, señores personeros y personeras, para el seguimiento de las alertas tempranas, pero sobre todo para la promoción de la prevención de violaciones a los derechos humanos, que es el objetivo que nos hemos propuesto con la Procuraduría General de la Nación, que es un compromiso que parte del liderazgo del señor defensor Carlos Negrete y el señor procurador Fernando Carrillo Flores, pero que en realidad lo que queremos y lo que buscamos es que sea una capacidad instalada dentro de nuestras instituciones para compartir y trabajar con ustedes, señores personeros y personeras. Ustedes están iniciando sus mandatos, el doctor Carlos y yo estamos terminándolos, así que es un momento de empalme fundamental para que ustedes puedan apropiarse de esos principios, de esos valores y sobre todo de esas estrategias que queremos articular como Ministerio Público. Entonces, muchas gracias, doctor Carlos, también nuevamente por todo ese apoyo y estos espacios. Encontrarlo usted y a su equipo es fundamental, así como al señor procurador regional y bueno, a todos quienes nos acompañan hoy. Saludos también especialmente a la doctora Mónica Colina, analista regional del sistema de alertas tempranas, que si no han tenido ya la oportunidad de trabajar con ella en terreno y ver su dedicación y su compromiso con las comunidades, con las autoridades, porque también tiene un compromiso de lealtad en el trabajo con las autoridades. Si no la han visto todavía, muy pronto la verán y será por estos efectos de la pandemia y del aislamiento que no lo hayan podido hacer. El departamento de Arauca ha sido para la Defensoría del Pueblo siempre un departamento y una región, incluye también, por supuesto, como le dicen al quinto o al sexto municipio de Arauca, Cubará. Ha sido de vital importancia en el ejercicio de prevención de violaciones a los derechos humanos por la naturaleza, por esos rasgos estructurales de riesgo que identificaba el señor representante adjunto hace unos minutos, pero particularmente porque hemos podido tener un trabajo estrecho con las comunidades, hemos podido tener un trabajo estrecho con las comunidades campesinas, con las comunidades indígenas del departamento, y eso nos ha podido permitir hacer un ejercicio, digamos, juicioso, riguroso de advertencia. Tenemos, digamos, un recorrido histórico en el departamento, evaluando y analizando las condiciones de riesgos de la región. Y desde que se emitió el decreto 2124, que creo que el día de hoy vamos a tener la oportunidad de trabajar a profundidad en él, que es el decreto que reglamenta el sistema de reacción y alerta rápida para la prevención de violaciones a los derechos humanos, particularmente de violaciones a los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y a la seguridad, que surge con ocasión del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera suscrito entre el Gobierno Nacional y la FARC-EP. Hemos emitido 4 alertas tempranas para el departamento de Arauca que nos han guiado sobre cuál ha sido el comportamiento del conflicto armado en territorio araucano con posterioridad a la firma del acuerdo final. Y nos ha permitido, digamos, llegar a conclusiones y a un ejercicio de diagnóstico de altísima relevancia para la entidad de efectos de poder formular recomendaciones a las autoridades estatales para la prevención de estas violaciones, pero particularmente también en el marco de una tarea que se compromete con el acuerdo final, la existencia de una política de mantenimiento y de estructuración también de esas estructuras que pueden poner en riesgo la implementación del acuerdo final, que pueden poner en riesgo la construcción de paz en el país,
y que pueden poner en riesgo la vida y la integridad de la población araucana. Estas 4 alertas se concentraron particularmente en el año 2018, un año donde estamos empezando a comprender estas dinámicas, donde estamos viendo cómo particularmente el reposicionamiento de las facciones disidentes del Frente 33 empiezan a tener presencia empiezan a tener presencia en el departamento, con esa relación marginal de frontera que complejiza todo, y sus vínculos con el Ejército de Liberación Nacional, que ustedes más que yo conocen el accionar, la naturaleza de su operación en el departamento, su arraigo, digamos, histórico al Arauca profundo, y que, digamos, con ocasión de la firma del acuerdo final, pareciera la necesidad de posicionarse y de marcar su autoridad con mayor vehemencia en los territorios a través de conductas como las extorsiones, a través de conductas como los desplazamientos forzados, a través de conductas como la realización de diferentes atentados con artefactos explosivos, que han sido, digamos, parte de su repertorio de violencia, y donde nosotros hemos podido identificar en mayor exposición a ese riesgo a la población joven, a adolescentes, niños, niñas y adolescentes, a las personas, por supuesto, defensoras de derechos humanos, a la población indígena, a las mujeres, a la población migrante, por supuesto, que está además expuesta a un doble riesgo, que es el de estar en un país en una condición irregular, una migración irregular, con ausencia de garantías para el ejercicio pleno de sus derechos económicos, sociales y culturales, que además vienen en condiciones de alta vulnerabilidad dadas las condiciones socioeconómicas en las que realizan la migración, y llegan a un territorio donde deben enfrentar además la autoridad y el ejercicio violento de autoridad por parte de actores armados como son el Ejército de Liberación Nacional y las facciones disidentes de la FARC-EP. Y en ese ejercicio hemos podido documentar diferentes tipos de conducta, pero definitivamente la de mayor ocurrencia y que genera mayor zozobra dentro de las comunidades tiene que ver, por supuesto, con las amenazas dirigidas contra los liderazgos, contra los defensores de derechos humanos, la contaminación por minas antipersona, munición sin explosar y artefactos explosivos improvisados, el reclutamiento, el uso y la utilización de niños, niñas y adolescentes, el secuestro, que tengo que decir, lamentablemente, en los últimos 2 años hemos visto cómo el departamento de Arauca no solamente ha tenido que padecer nuevamente algunos secuestros, y unos secuestros, si me lo permiten, emblemáticos, como el sucedido recientemente en la ciudad de Arauca contra el hermano del señor exgobernador del departamento, pero entre otros de comerciantes, de contratistas, de empresas dedicadas o que prestan servicios a las petroleras, entre otros. Y estos secuestros además, y el departamento de Arauca además ha sido utilizado para materializar incluso estas nuevas situaciones que se están presentando en departamentos como Casanare, y que el territorio araucano es el territorio de tránsito para materializar esos secuestros regularmente al otro lado del río Arauca, en esa zona porosa y en ese territorio que definitivamente requiere acciones contundentes de control, no solamente de control militar, control policial, control de las autoridades, sino particularmente tiene que llegar la legitimidad del Estado en todas sus facetas, con ofertas en materia de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales robusta, con una oferta robusta en materia de justicia, con una oferta robusta también en materia de educación y salud. Y eso es lo que nosotros hemos venido documentando en nuestras alertas tempranas para hacer recomendaciones de carácter estructural, particularmente a través de 2 alertas tempranas: la alerta temprana 081 del año 2018 para el municipio de Arauca, y la alerta temprana 029 del año 2019, donde le dimos cobertura a los municipios de Arauquita, Fortún, Saravena, Tame, también el mismo Arauca. Y esas recomendaciones
que hoy permanecen vigentes por cuanto hemos podido identificar que las condiciones estructurales no se transforman y no se tienden a transformar. Ustedes como personeros y como personeras tienen el rol esencial y vital de acompañarnos en el seguimiento, en el monitoreo, en el impulso. Una pregunta frecuente de los personeros y de las personeras cuando nosotros emitimos alertas tempranas y confiamos en ellos el seguimiento a las alertas a través de recomendaciones de seguimiento y de impulso, es el de muchas veces no encontrarse competentes, por ejemplo, para requerir información o para requerir a las autoridades del nivel nacional o incluso departamental, por cuanto considera que los confines de su mandato es el del municipio. Y hay algo que yo regularmente cuando converso con nuestros personeros y nuestras personeras del país, les recuerdo, y es que su mandato tiene que ver con el territorio. Y si en ese territorio hay autoridades que tienen responsabilidades, así sean del nivel nacional, ustedes tienen responsabilidades como Ministerio Público para requerir, para preguntar, para exigir, para demandar, para seguir recomendando. Porque es que la autoridad del Ministerio Público en el territorio son ustedes, personeros y personeras. De manera que yo les invito a que revisen estas alertas tempranas. La doctora Mónica, que nos acompaña en esta mañana, podrá ser mucho más gráfica, ilustrativa y por supuesto mucho más conocedora del territorio que lo soy yo, a pesar de que tuve la oportunidad más o menos hace un año exacto de estar en Saravena, estar en Fortún, estar en Tame, recorrer esas llanuras que además de bellas pues le genera a uno la sensación de que como Estado no hemos hecho lo suficiente para generar condiciones de tranquilidad, de paz y de convivencia en estos territorios, pero se va uno de todas maneras muy contento de ver los ejercicios, sobre todo en la sociedad civil, quien tiene un grado de empoderamiento en estos territorios muy alto, con un arraigo y una convicción para, por ejemplo, realizar sus actividades como campesinos, como campesinas, y eso a uno lo llena de convicción para seguir trabajando por la defensa de derechos humanos de ellos y de todos los ciudadanos araucanos que merecen, deben, y como Estado tenemos la obligación de generarles mayores condiciones de tranquilidad, de paz, y eso solamente se logra a través del ejercicio irreflexible de la defensa de los derechos humanos. Y sobre todo, particularmente exigiendo el cumplimiento de las obligaciones internacionales de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de esta población. Entonces, yo no quiero extenderme más, quiero solamente darles este saludo caluroso, extendiendo también el saludo del defensor Carlos Negret, quien tuvo la oportunidad en estos 4 años de estar con ustedes en los territorios caminando. Siempre los personeros fueron digamos, ese bastón con el cual nos caminamos estas, y el señor defensor particularmente que caminó estas trochas, los caños de los llanos, los ríos, y fue muy importante la institución de las personerías, la institución del Ministerio Público para consolidar este mandato que tenemos nosotros de promover y divulgar los derechos humanos. Así que no me queda más que desearles una excelente jornada. No saludé al doctor Gesualdo Arzuaga, excúseme doctor Gesualdo, a quien también tengo que extenderle toda la gratitud por el apoyo de estos 4 años de trabajo en la Defensoría del Pueblo, y seguramente nos seguiremos encontrando para fortalecer esta instancia, esta institución territorial de derechos humanos como lo son las personerías. Y finalmente destacar, y pues el doctor Gesualdo puede ser testigo de ello, la importancia que tiene también para la Defensoría de entablar una estrategia integral y completa de acompañamiento a ustedes desde el punto de vista de la protección, porque sabemos que en estos territorios y en Arauca ya lo vivimos con el anterior, con las anteriores personerías, también están sometidas a estas amenazas y a estos riesgos, y lamentablemente tuvimos que ver cómo el año pasado muchos de los mandatos tuvieron que terminar ejerciéndose desde el municipio de Arauca o en otras ciudades, dadas las condiciones del conflicto, y nos tenemos que proponer en esta oportunidad que ustedes tengan plenas garantías para ejercer su mandato desde los territorios, acompañando a las comunidades, sin que ningún tipo de actor y ningún tipo de presión pueda poner su mandato en riesgo. Entonces, con esas palabras,
Me despido excusándome porque voy a tener que retirarme en unos minutos y estaré muy atento a dejar mis datos en la caja de la conversación para quien desee contactarme para cualquier solicitud que tengan. Muchas gracias, querida Úrsula, y un abrazo grande, que es bueno muy verte siempre.